Me pareció muy interesante dentro de la ponencia que hablabas del asambleísmo como esta nueva forma de aprendizaje y de posibilidades expansivas del ensayo, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Hablar un poco de una forma distinta de ensayar, pero esta es colectivamente, ¿no? Decías. Claro, me parece que en estos momentos de emergencia nacional también nuestros códigos culturales se encuentran en emergencia, en estado de emergencia, es decir, se están reformulando. Muchos de los viejos códigos que heredamos del siglo XIX ya no corresponden a la realidad contemporánea, no dialogan más con el presente, se fundan todavía en valores que tienen que ver con el autor como individuo solitario, inspirado, que escribe a solas, se fundan en valores como la originalidad, y creo que en los últimos 30 años esos valores se han ido desbordando por diversas razones, entre ellas por las nuevas tecnologías de la escritura que evidentemente han reconfigurado nuestras relaciones con la escritura. Por otro lado, también se ha renovado la pregunta sobre la relación entre la escritura y la comunidad. Si pensamos que escribimos con un lenguaje, con el lenguaje de todos, si entendemos la escritura y el lenguaje como un espacio común, es decir, como un espacio político, entonces me empecé a preguntar qué pasa con el ensayo. Yo soy ensayista, es una forma además que me ha interesado interrogar desde que empecé a escribir ensayos. He escrito varios ensayos sobre el ensayo, y ahora que formo parte de una asamblea multidisciplinaria, el proceso mismo de autoformación, de aprendizaje, de autoorganización, de discusión y de acción, me parecía que tenía la forma de un ensayo. En la medida en que es errático, en la medida en que es ineficiente en un sentido contrario a la eficiencia capitalista, que busca responder a su propio ritmo a la urgencia contemporánea, donde participan una serie de voces, de relatos, de posiciones, de discursos, y que ahí se va configurando en vivo, sobre la marcha, un ensayo cuyo proceso además no termina, cuyo proceso se continúa, ¿no? Claro, hablabas de reunión, de volver a reunirse para los artistas, por lo menos en la experiencia que ustedes tienen en su asamblea era algo interesante, como una nueva forma de subversión organizada, ¿no? Lo veía yo, ¿no? Mientras te escuchaba, como una manera de sentar las bases para otras discusiones, ¿no? Por supuesto, yo entiendo estas asambleas de artistas, que la comunidad artística y cultural ha sido una de las más activas desde que comenzó este nuevo ciclo de protestas a raíz de la tragedia en Ayotzinapa. Las entiendo como comunidades experimentales del disenso, es decir, se van construyendo nuevas formas de organización, nuevas formas distintas, alternativas, a veces incluso contrarias a los de la democracia partidaria, absolutamente falseada por los partidos políticos. Hay una crisis de legitimidad de los partidos políticos, hay una crisis de representación en la democracia contemporánea. Y en estas reuniones nosotros estamos poniendo en práctica otras formas de organización, pero además también creo que estas asambleas respondieron a una necesidad todavía más fundamental, más básica, que era casi una necesidad terapéutica y afectiva. Es decir, qué hacer frente al horror en comunidades tan distanciadas, que han sido tan integradas a la dinámica capitalista del individualismo, de la soledad, de la psicosis internética, de la sobreinformación y del aislamiento. Me parece que salimos a las calles en primer término y después nos reunimos en estas asambleas como una necesidad vital, pero este reencuentro de la comunidad artística y de otras comunidades organizadas era, desde mi perspectiva, una precondición para luego pensar en una movilización política más fuerte, mejor organizada, con una perspectiva más a largo plazo. No nos podíamos saltar ese primer reencuentro de la comunidad.
Si hablas de la agenda propia, ¿no? Es otro proyecto de país que pueden contraponer, ¿no? A partir de estas reuniones, ¿no? Así es. Uno de los proyectos que tenemos en puerta, que no quería exponer porque luego se ceban, es que queremos hacer una especie de portadas, de primeras planas, imaginarias en algún sentido, de las noticias que nos gustaría estar leyendo, en lugar de las noticias sobre los conflictos de interés que se resuelven con nuevos conflictos de interés, como solo sucede en México, sobre las verdades históricas que en realidad solo toman una parte de las versiones y no toman en cuenta la víctima, en vez de esas noticias que reproducen, multiplican y van perpetuando el horror en México. ¿Qué noticias, qué otro país, qué otras posibilidades nos gustaría empezar a tejer como comunidad, como ciudadanos?